Yo pensaba que el amor era un secreto que se guardaba en el fondo del pecho, como una herida que no sangra pero duele cada amanecer. Hasta que esa noche en Zaragoza, bajo la lluvia que azotaba el Ebro como latigazos de un dios furioso, encontré la carta que mi esposa Elena había escrito no para mí, sino para destruirnos a todos. Y Manuel, mi Manuel, el hombre que me había salvado del vacío, se convirtió en el testigo silencioso de una conspiración que me obligó a elegir entre la vida que fingía y la muerte que merecía. Me llamo Francisco, y en esta ciudad de torres inclinadas y secretos enterrados bajo el adobe, he vivido 35 años fingiendo ser el hombre que todos esperaban. Zaragoza, con su viento del cierzo que corta la piel como un cuchillo afilado, siempre ha sido un lugar de contrastes, el calor de las fiestas del Pilar y el frío de las sombras en el Tubo, donde los vicios se susurran en bares ahumados. Yo era el hijo perfecto de una familia de panaderos en el casco antiguo, con manos callosas de amasar harina y un corazón que latía al ritmo de mentiras. Elena apareció en mi vida como un bálsamo falso, una mujer de ojos verdes y risa fácil que conocí en la Universidad de Zaragoza, estudiando filología mientras yo me ahogaba en derecho. Nos casamos porque era lo lógico, ella, huérfana de un pueblo aragonés donde la tierra es dura y los hombres más aún, yo, el único hijo que podía perpetuar el apellido Ruiz. Pero el amor, el de verdad, lo encontré en Manuel, un profesor de historia en el instituto donde yo daba clases de ética, irónico, verdad. Él, con su barba incipiente y esa forma de mirar como si desenterrara ruinas romanas en cada conversación, me hizo cuestionar todo. Nuestra relación era un ritual clandestino, tardes robadas en su piso del barrio de la Magdalena, donde el aroma a libros viejos y café solo se mezclaba con el sudor de nuestros cuerpos. Manuel era viudo, o eso decía, su esposa había muerto en un accidente de coche años atrás, dejándolo con una hija adolescente que apenas lo visitaba. «Eres mi refugio, Paco», me susurraba mientras sus dedos trazaban mapas invisibles en mi espalda. Yo le creía, porque en sus brazos, el peso de la doble vida se aligeraba. Pero Elena lo sabía todo, o al menos lo intuía. Al principio, eran miradas fugaces cuando Manuel venía a cenar como amigo de la facultad. Luego, silencios que se estiraban como el Duero en estiaje. «Estás distante, Francisco», me decía ella en la cama, con ese tono que no era reproche sino sentencia. Yo asentía, culpándome por no poder amarla como se merecía, por no ser el marido que encajaba en el molde católico de mi madre, que rezaba el rosario cada noche en la parroquia de San Gil. La presión crecía como la niebla del Ebro en invierno, espesa y asfixiante. En Zaragoza, ser gay no era un escándalo público, no como en los pueblos donde el cura aún sermonea sobre sodomía, pero en nuestra burbuja familiar, era un pecado mortal. Mi suegro, un exmilitar de Huesca, me había dado la bienvenida con un apretón de manos que dolía y una frase grabada en mi mente: un hombre protege a su mujer, Francisco. ¿No la decepciona? Elena, con su inteligencia afilada como las espadas de la Virgen del Pilar, parecía entenderlo. Me cubría en las reuniones familiares, riendo de mis tardes de trabajo extra que en realidad eran horas con Manuel en el Parque Grande José Antonio, besándonos bajo los plátanos que susurraban indiferentes. Pero el precio era alto, noches en vela donde yo me odiaba por mentirle, por usar su cuerpo como escudo contra el mundo. Ella, a su vez, se refugiaba en su trabajo como bibliotecaria en la universidad, rodeada de volúmenes polvorientos que contaban historias de amores prohibidos, mientras la nuestra se pudría en silencio. Los días se volvieron un ciclo de agotamiento, como el traqueteo del tranvía que une el centro con la Romareda, predecible y ruidoso. Por las mañanas, preparaba el desayuno para Elena, café con leche y tostadas con tomate rallado, el ritual aragonés que nos ataba a la normalidad. Ella me besaba en la mejilla, un gesto mecánico que ya no encendía nada, y salía hacia la biblioteca con su falda plisada ondeando como una bandera de tregua. Yo, en el instituto, fingía pasión por las lecciones de moralidad, mientras mis ojos se desviaban hacia la ventana, buscando la silueta de Manuel en el patio de profesores. Nuestros encuentros eran precisos, los martes y jueves, a las 7, en su piso. Allí, el mundo se reducía a la luz tenue de una lámpara de pie y el crujir de la cama antigua que él heredó de su abuelo. Pero el dolo se filtraba en grietas invisibles. Una tarde de otoño, con las hojas del Ebro tiñéndose de ocre, Elena me confrontó en la cocina. «He visto cómo lo miras, Francisco». A Manuel. Su voz era un hilo de seda rasgada, no acusadora, sino herida. Me quedé paralizado, con el cuchillo en la mano cortando cebollas para la cena. «¿Qué dices?», balbuceé, pero ella ya lloraba,
lágrimas silenciosas que caían como gotas de lluvia en el fregadero. No soy tonta. Las noches que vuelves oliendo a su colonia barata, el jabón de lavanda que usa. ¿Piensas que no lo noto? El corazón me martilleaba como el tambor de las fiestas del Pilar, pero en lugar de confesar, mentí. Es mi amigo, Elena. Solo eso. Ella se secó la cara con el delantal y asintió, pero en sus ojos vi el primer destello de algo oscuro, no rabia, sino cálculo. Bien. Mantengámoslo así. Por el bien de todos. Desde esa noche, la casa se convirtió en un campo minado. Elena empezó a invitar a Manuel más a menudo, bajo pretextos inocentes, ven a la cena de los jueves, como en los viejos tiempos. Él aceptaba, por mí, sin saber que cada sonrisa compartida era una daga. Yo sudaba bajo la camisa, bebiendo vino de Cariñena para ahogar el pánico, mientras ellos charlaban de libros y historia. Manuel, con su pasión por los maquis que se escondieron en las sierras aragonesas, tejía anécdotas que me hipnotizaban, pero Elena intervenía con preguntas punzantes. ¿Y tu hija, Manuel? ¿No te sientes solo sin una mujer a tu lado? Él reía, evasivo, pero yo veía el daño, sus ojos evitaban los míos, como si oliera la trampa. La familia agravaba todo. Mi madre, con sus 70 años y el reuma que la doblaba como un olivo viejo, insistía en visitas semanales. Francisco, ¿cuándo me dais un nieto? Elena es fértil, no lo desperdicies. Sus palabras eran puñales envueltos en cariño, recordatorios de la tradición que me asfixiaba. Elena asentía, fingiendo anhelo, pero en privado me confesaba, no te preocupes, Paco. No quiero hijos tuyos si no me quieres a mí. Su generosidad me mataba más que la culpa. Manuel, ajeno a la tormenta, me enviaba mensajes, te echo de menos. Ven esta noche. Y yo iba, escapando al piso donde el aire era libre, donde sus manos borraban las marcas de la farsa. Pero el desgaste me consumía. Empecé a notar temblores en las manos durante las clases, lapsos donde los alumnos se desdibujaban y solo veía el rostro de Elena, pálido y acusador. Una noche, después de una discusión donde ella me echó en cara mi falta de hombría, me refugié en un bar del Tubo, bebiendo anís hasta que el mundo giraba. Manuel me encontró allí, por casualidad o instinto, nunca lo supe. Paco, ¿qué te pasa? Estás destruido. Lo abracé en el callejón, sollozando como un niño, confesándole fragmentos, la presión, el miedo a perderlo todo. Él me llevó a casa, pero no a la mía, sino a la suya, donde mecí en su regazo hasta el alba. No estás solo, murmuró. Pero lo estaba, y esa soledad era un veneno lento que me carcomía los huesos. Los meses se arrastraron como el cierzo en invierno, helando todo a su paso. Elena y yo dormíamos en camas separadas, pretextando insomnio, pero en realidad era un abismo. Ella se volcaba en su trabajo, catalogando manuscritos medievales que hablaban de herejías y amores ilícitos, irónico, como su propia vida. Yo, en el instituto, me perdía en lecciones sobre Sócrates y su saber que no se sabe, mientras Manuel me sostenía en secreto. Nuestros encuentros se volvieron urgentes, casi desesperados, sexo rápido en el coche aparcado cerca del río, besos robados en el mercado central entre puestos de jamón y frutas. Pero el placer era efímero, teñido de culpa. Esto no puede durar, le dije una vez, jadeante contra su pecho. Durará lo que nosotros queramos, respondió él, pero su voz temblaba. La gota que colmó el vaso fue una carta anónima que llegó a mi buzón, una foto granulosa de Manuel y yo en el parque, abrazados bajo la lluvia. No había texto, solo esa imagen que gritaba traición. Elena la encontró primero, porque yo la había olvidado en el bolsillo de la chaqueta. Esa noche, no hubo gritos, solo silencio. Me miró desde el sofá, con la foto en la mano, y dijo, ahora lo sé todo, Francisco. Y duele más de lo que imaginas. Yo caí de rodillas, suplicando perdón, pero ella ya no era la mujer herida, era una desconocida con ojos de acero. Levántate. Mañana hablaremos con un abogado. Pero no creas que esto termina aquí. El amanecer trajo una calma falsa, como la quietud antes de una tormenta en las sierras de Albarracín. Elena preparó el desayuno en silencio, sus movimientos precisos como los de un cirujano. Yo me senté frente a ella, las manos temblando alrededor de la taza de café, esperando el veredicto. No quiero el divorcio escandaloso, dijo al fin, sin mirarme.
No por ti, sino por mí. Mi familia, tu madre. Zaragoza es un pueblo grande, pero las lenguas son afiladas. Sus palabras eran lógicas, frías, como el cálculo de una ecuación que yo nunca resolví. ¿Qué propones?, pregunté, la voz ronca. Ella deslizó un sobre la mesa, documentos de un terapeuta matrimonial, citas programadas en una clínica discreta del Ensanche. Vamos a fingir que lo arreglamos. Terapia, tiempo aparte. ¿Y tú? ¿Cortas con él? O al menos, lo intentas. El ultimátum me aplastó como el peso de la piedra del pilar. Manuel era mi oxígeno, y ella lo sabía. Pasé el día en el instituto como un autómata, corrigiendo exámenes con errores que no veía, mientras mi mente repetía la escena, su rostro impasible, la foto arrugada en su puño. Al atardecer, la llamé. No puedo, Elena. No así. Su risa fue un eco hueco, entonces elige, Francisco. Tu vida o la mía. Colgué, y corrí al piso de Manuel, irrumpiendo como un ladrón en mi propio refugio. Él abrió la puerta en bata, sorprendido, y yo me derrumbé en sus brazos, contándole todo entre sollozos. Ella lo sabe. Quiere que termine. Manuel me abrazó fuerte, su barba rozando mi sien. No lo haremos. Hablaremos con ella, juntos. Pero en su voz oí el miedo, el mismo que me atenazaba a mí. La semana siguiente fue un purgatorio. Elena y yo asistimos a la primera sesión de terapia, en un despacho con vistas al río que brillaba inocente bajo el sol de noviembre. La psicóloga, una mujer de 50 años con gafas de montura gruesa, nos hizo hablar de confianza rota. Elena lloró bellamente, contando anécdotas de nuestra juventud, el viaje a Barcelona donde bailamos sardanas bajo la lluvia, la promesa de un futuro en Zaragoza. Yo balbuceé excusas, culpando al estrés laboral, pero mis ojos traicioneros se desviaban a la ventana, imaginando a Manuel esperando en el coche aparcado fuera. El problema es la comunicación, diagnosticó la terapeuta. Francisco, ¿qué sientes por tu esposa? Tragué saliva. La respeto. ¿Mucho? Mentira, y Elena lo supo, porque su mano se crispó en la mía. Fuera, Manuel me esperaba con un cigarrillo encendido, el humo elevándose como una señal de auxilio. Esto es una locura, Paco. No puedes seguir con esto. Lo besé allí mismo, en el parking subterráneo, un beso desesperado que sabía a despedida. Dame tiempo, le supliqué. Él asintió, pero vi la grieta en su armadura, el hombre que desenterraba pasados ajenos no podía ignorar el nuestro desmoronándose. Esa noche, solo en casa, Elena había ido a casa de su hermana en Huesca, rebusqué en sus cajones, buscando alivio en sus diarios olvidados. Encontré cartas, no mías, sino de un amante anterior, un tal Javier, muerto en un accidente similar al de su esposa. Manuel miente, pensé, pero lo descarté como paranoia. La presión escaló cuando mi madre irrumpió en la terapia, invitada por Elena en un movimiento maestro. Mi hijo es un buen hombre, proclamó ella, aferrando su rosario como un talismán. Pero el diablo tienta, ¿verdad? Hay que exorcizar esos demonios. Sus palabras, dichas con devoción genuina, me cortaron como vidrios. Elena la respaldó, hablando de crisis de mediana edad, y yo asentí, mudo, mientras el odio hacia mí mismo se enconaba. Manuel, meanwhile, se distanciaba, mensajes escasos, excusas de exámenes. Está protegiéndose, me dije, pero el vacío crecía, un pozo donde caían mis esperanzas. Una noche de diciembre, con la ciudad engalanada para Navidad y el olor a castañas asadas flotando en el aire frío, Elena me tendió una trampa sutil. Invita a Manuel a la cena de Nochebuena. Como amigos. Acepté, iluso, pensando que la normalidad curaría. El vino, con una botella de vino de Somontano y una sonrisa tensa. La cena fue un baile de máscaras, risas forzadas alrededor del pavo asado, Manuel contando chistes sobre emperadores romanos mientras Elena le servía más vino. Pero bajo la mesa, su pie rozó el mío, un recordatorio eléctrico que me hizo sonrojar. Elena lo vio todo. Al despedirlo en la puerta, ella susurró, es guapo, ¿verdad? Lástima que sea tan predecible. Esa frase me persiguió como un espectro. Al día siguiente, en un arrebato, confronté a Manuel en su piso.
¿Me quieres o es solo costumbre? Él palideció, confesando, te quiero, Paco. Pero Elena. Me ha llamado. Dice que si no paras, lo sabrá todo el mundo. El mundo se inclinó. Ella no solo sabía, conspiraba. Había contactado a Manuel, no para separarnos, sino para manipularnos. ¿Por qué? Grité. Porque quiere que elijas, y sabe que no lo harás. Salí de allí aturdido, caminando por el puente de piedra bajo una llovizna helada, el Ebro murmurando secretos que no quería oír. La densa niebla de enero envolvió Zaragoza como un sudario, y con ella llegó el verdadero ahogo. Elena se volvió distante, pero calculadora, dejaba libros sobre la mesa, tratados de psicología queer que fingía leer por curiosidad profesional. Interesante, ¿no? Como la sociedad nos obliga a fingir, comentaba con sorna. Yo respondía con monosílabos, el alma hecha trizas. Manuel y yo nos veíamos a hurtadillas, en moteles baratos de las afueras, donde el neón parpadeante iluminaba nuestros cuerpos entrelazados pero no las sombras en su mirada. Ella me amenazó con contárselo a tu familia, admitió una noche, mientras fumábamos en la cama. Quiere el divorcio limpio, pero con todo, la casa, el dinero. Y si no, nos hunde a los dos. El miedo se convirtió en paranoia. Empecé a seguir a Elena, viéndola en la biblioteca con colegas, riendo como si no cargara un veneno. Una tarde, la vi hablando con un hombre en un café del Paseo Independencia, alto, de traje, con un maletín que gritaba abogado. Mi estómago se revolvió. ¿Era parte del plan? Regresé a casa y rebusqué su teléfono, violando la última frontera. Mensajes cifrados a una amiga, lo tengo acorralado. Pronto será mío todo. No solo divorcio, venganza. Lágrimas de rabia me nublaron la vista. Esa noche, la confronté, ¿qué quieres de mí, Elena? Destruirme. Ella no negó. Quiero libertad. La que tú me robaste al casarte conmigo por tapadera. Sus palabras fueron un mazazo. Sí, la había usado, pero ella lo sabía desde el principio, o eso creí. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el tic-tac del reloj en la pared. Me fui, sin equipaje, directo a Manuel. Se acabó. Déjame entrar en tu vida de verdad. Él dudó, solo un segundo, pero suficiente para herirme. ¿Mi hija? No lo entenderá. Otra mentira, o media verdad. Pero en ese momento, no importaba, solo necesitaba su calor. Febrero trajo el cierzo más feroz en años, un viento que aullaba por las callejuelas del casco como almas en pena, y con él, la erosión final de mi cordura. Elena y yo vivíamos en una guerra fría, compartíamos la casa como inquilinos hostiles, cocinando por turnos, durmiendo en habitaciones opuestas. Ella salía más, a reuniones de trabajo que olían a perfume masculino, y yo no preguntaba, el dolor era demasiado crudo. Manuel se convirtió en mi ancla, pero incluso allí, las grietas se abrían. Pasábamos noches enteras hablando, no haciendo el amor, solo desentrañando el nudo gordiano de nuestras vidas. Fui débil al casarme con ella, confesé una vez, mirando el techo agrietado de su piso. Y yo con mi esposa, replicó él. Pensé que el matrimonio me normalizaría. Pero solo enterré quién soy. Esas confesiones nos unían, pero también exponían heridas frescas. Descubrí, por casualidad, una foto en su cajón, él, joven, con un hombre que no era Javier ni su esposa, abrazados en una playa de la Costa Brava. ¿Quién es?, pregunté, el corazón en la garganta. Manuel suspiró, largo y profundo. Un error del pasado. Antes de todo. No insistí, pero la semilla de la duda germinó. Mientras, Elena tejía su red. Una mañana, mi madre me llamó histérica, tu esposa dice que estás enfermo. ¿Qué pasa, hijo? Es cáncer. Elena había mentido, sembrando rumores en la familia para aislarme. Colgué, furioso, y la enfrenté en la cocina. Estás envenenando todo. ¿Por qué no me dejas ir? Ella sonrió, fría como el mármol del pilar. Porque tú no me dejaste a mí. Ahora paga. El instituto se volvió un infierno. Rumores susurrados en los pasillos, el profesor Ruiz tiene problemas en casa.
Mis alumnos, sensibles como antenas, me miraban con lástima, y Manuel, en la sala de profesores, evitaba mis ojos. Una tarde, un colega me arrinconó: si necesitas hablar, Paco. Todos tenemos demonios. Su compasión era un espejo de mi vergüenza. Corrí al baño, vomitando el almuerzo, y allí, frente al espejo empañado, vi al extraño que era: ojeras profundas, mandíbula tensa, un hombre al borde del abismo. La Vica CHAM se volvió insoportable cuando Elena anunció su embarazo. No tuyo, aclaró con una calma quirúrgica, mientras yo palidecía en el salón. De un amigo. Pero lo criaré como nuestro, si firmas los papeles. Era el golpe maestro, atarme con una mentira viva, un hijo que no era mío para perpetuar la farsa. Eres un monstruo, susurré. Ella rió, amarga. No, soy superviviente. ¿Tú me convertiste en esto? Esa noche, solo en el balcón, miré las luces de Zaragoza titilando como estrellas falsas, y lloré por la vida que perdí, por el amor que Manuel y yo pudimos tener sin cadenas. Manuel me encontró al día siguiente, en el Parque Primo de Rivera, sentado en un banco helado. Cuéntamelo todo, exigió, y lo hice: el embarazo falso, las mentiras, el plan de Elena para reclamar la herencia familiar, mi panadería, la casa de mis padres. Él me abrazó, pero su cuerpo estaba rígido. Tenemos que irnos, Paco. Juntos. A Madrid, o al infierno si hace falta. Por un momento, lo creí posible. Planeamos, ahorrar, buscar trabajo, empezar de cero. Pero al volver a casa, encontré la puerta entreabierta, papeles esparcidos, demandas de divorcio, acusaciones de infidelidad con pruebas, fotos, mensajes hackeados. Elena había escalado. El pánico me invadió como una fiebre. Llamé a Manuel, pero su teléfono estaba apagado. Corrí a su piso, solo para encontrar una nota: necesito tiempo. Perdóname. El mundo se derrumbó. ¿Él también conspiraba? ¿O era víctima como yo? Esa noche, vagué por el Ebro, el agua negra lamiendo los pilares del puente como lenguas acusadoras. Pensé en saltar, en acabar con el dolor, pero una voz interna, la de mi padre muerto, quizás, me detuvo. Lucha, hijo. Regresé a casa, exhausto, solo para encontrar a Elena esperándome con una copa de vino. Bienvenido al Club de los Rotos, dijo, tendiéndomela. Los días siguientes fueron un borrón de insomnio y rabia contenida. Fui al abogado, un tipo seboso del barrio del Carmen que olía a tabaco rancio. Ella tiene pruebas, señor Ruiz. Infidelidad con hombre. En Aragón, eso aún pesa en los juzgados. Firmé lo que pude, cediendo la casa, la mitad de la panadería, pero exigiendo silencio. Elena aceptó, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Por el niño, dijo, tocándose el vientre inexistente. Mentira tras mentira, y yo, el idiota, la creí por un segundo. Manuel reapareció una semana después, en el instituto, con ojos enrojecidos. Mi hija lo sabe todo. Elena se lo contó. El shock me dejó mudo. ¿Cómo? ¿A través de quién? Él explicó: una llamada anónima, detalles precisos. Dice que eres un peligro, que corrompes. Mi niña no quiere verme. Su voz se quebró, y por primera vez, vi al hombre frágil bajo la fachada de historiador. Lo abracé en el almacén de material, sollozando juntos como dos náufragos. Pero el daño estaba hecho: su hija, de 16 años, lo había repudiado, llamándolo perverso en un mensaje que me mostró. Es el fin, murmuró. La densa opresión me llevó al límite. Empecé a beber solo, en bares del Tubo donde los parroquianos me miraban con curiosidad malsana. Una noche, ebrio, llamé a Elena: dime la verdad. ¿El embarazo es real? Silencio, luego: no. Pero duele, ¿verdad? Como tus mentiras. Colgué, y en la oscuridad de mi habitación, el techo pareció cerrarse. Mañana, pensé, confrontaré a todos. Pero el amanecer trajo algo peor: una carta en el buzón, escrita a mano, de Manuel. Lo siento, Paco. No puedo más. Adiós. El vacío fue absoluto, como el desierto de Monegros en verano, seco y abrasador.
Ese día, en clase, colapsé, un ataque de pánico que me dejó tirado en el suelo, jadeando mientras los alumnos gritaban por ayuda. Me llevaron al hospital, donde desperté con Elena a mi lado, fingiendo preocupación. «Descansa, amor. Todo pasará». Su mano en la mía era hielo. Manuel no vino. Y en ese lecho de muerte metafórica, toqué fondo, el hombre que fingí ser se evaporó, dejando solo al roto, al gay aterrorizado que Zaragoza había moldeado y destruido. El hospital de Zaragoza era un limbo de luces fluorescentes y olores a desinfectante, donde el tiempo se dilataba como goma. Desperté con una enfermera ajustándome la vía, y Elena allí, con un ramo de margaritas silvestres que parecían burla. «Has tenido un colapso nervioso», explicó el médico, un hombre canoso con acento maño. «Estrés crónico». «Descansa, señor Ruiz». «Descansar». Como si el alma se recompusiera con pastillas y suero. Elena se quedó hasta la noche, hablando de trivialidades, el tiempo, la biblioteca, el bebé que crecía. «Será un niño», mintió, y yo, demasiado débil, no la contradije. Cuando se fue, saqué el móvil, 17 llamadas perdidas de mi madre, ninguna de Manuel. El silencio era un verdugo. Me dieron el alta al día siguiente, con receta de ansiolíticos y una recomendación: busque apoyo, señor. No lo afronte solo. Volví a casa en taxi, el Ebro desbordado por las lluvias invernales lamiendo los márgenes como un animal hambriento. Elena me arropó en el sofá, sirviéndome sopa de verduras, el remedio aragonés por excelencia, pero sus ojos eran pozos de cálculo. «¿Llamaste a Manuel?», pregunté, voz pastosa por las medicinas. Ella negó, suave. «Deberías. Para cerrar ciclos». Su consejo era veneno disfrazado de empatía. Esa noche, solo en la cama, marqué su número. «Voicemail, déjame un mensaje». «Vuelve, por Dios». «¿Te necesito?». No respondió. Los días se volvieron un ritual de supervivencia. Me cogí la baja del instituto, vagando por la casa como un fantasma, mientras Elena iba y venía con bolsas de la compra, tarareando jotas que sonaban a lamento. La ciudad, vista desde la ventana, era un espejismo, el pilar erguido contra el cielo gris, la lonja con sus arcos mudéjares que custodiaban mercados de mentiras. Salí una vez, a la farmacia del barrio, y el farmacéutico, un viejo conocido, me palmeó la espalda. «Ánimo, Pag. Las mujeres son complicadas, pero se arregla». Su ignorancia me dolió más que la verdad. La verdad llegó como un rayo en cielo despejado, una visita inesperada de mi madre. Entró renqueando, con su bastón y un crucifijo colgando del cuello. «Elena me lo contó todo, hijo». «Tú». «Problema». La palabra problema fue un latigazo. Me senté, atónito, mientras ella rezaba un Padre Nuestro improvisado. «El diablo te posee, pero Dios perdona. Vamos a un retiro en Jaca, con curas que expulsan demonios». Elena, desde la cocina, asintió: «Es lo mejor, Francisco». El horror me paralizó. ¿Cuánto sabía mi madre? ¿Las fotos, los rumores? Lloré entonces, no por vergüenza, sino por la traición. Elena había convertido mi secreto en arma familiar. Esa noche, después de que mi madre se fuera prometiendo oraciones diarias, rebusqué el portátil de Elena mientras ella duchaba. Contraseñas rotas con facilidad, nuestro aniversario, irónico. Emails, correspondencia con un detective privado, facturas por vigilancia. Había contratado a alguien para seguirme, documentar cada encuentro con Manuel. Y peor, mensajes a su amante, no un embarazo falso, sino un plan para demandarme por abandono, alegando mi desviación para quedarse con todo. «Lo tengo en la palma», escribía ella. «El maricón pagará». El shock fue visceral, un vómito de bilis y lágrimas en el baño. Cuando salió de la ducha, envuelta en toalla, la enfrenté con el portátil en mano. «Eres una conspiradora, Elena. No una víctima». Ella no se inmutó, se sentó, desnuda y desafiante. «Sí, lo soy. ¿Por qué tú me convertiste en esto?» «Me casé sabiendo, Francisco. Pensé que cambiarías. Pero elegiste a él». Su confesión fue un torrente. Había amado la idea de mí, el hombre recto,
pero al descubrir la verdad, en nuestra luna de miel, cuando rechacé la cama, se volvió calculadora. Te di tiempo. Te cubrí. Y tú me usaste como escudo. Lágrimas rodaron por sus mejillas, reales esta vez. Ahora, libero a ambos. Pero a mi manera. El diálogo se estiró hasta el alba, un duelo de almas laceradas. Yo grité, supliqué, maldecí, ella respondió con frialdad lógica, citando leyes aragonesas sobre bienes gananciales, el escándalo que arruinaría mi carrera. Firma, y Manuel se salva. Lucha, y lo arrastro conmigo. Al final, exhausto, accedí a una tregua, divorcio discreto, ella se quedaba la casa, yo la panadería dividida. Pero el daño era irreversible, mi confianza en el amor, pulverizada. Manuel reapareció 2 días después, en la puerta, con una maleta. Mi hija me perdonó. Fue un farol de Elena, a través de un amigo común. El alivio me inundó, pero teñido de sospecha. ¿Por qué no contestaste? Él bajó la vista. ¿Miedo? Pensé que era el fin. Nos abrazamos, pero el beso fue tentativo, como probar aguas contaminadas. Esa noche, en su piso, hicimos el amor por primera vez sin urgencia, lento y exploratorio, redescubriendo cuerpos marcados por la batalla. No más secretos, juramos. Pero en mi mente, la semilla de duda persistía, ¿había Manuel sabido del plan? ¿O era solo otra víctima? La ciudad parecía conspirar con nosotros. Zaragoza, con su historia de asedios y resistencias, los sitiados de 1808 que defendieron el Pilar con uñas y dientes, me inspiraba a resistir. Volví al trabajo a medias jornadas, enfrentando miradas curiosas con sonrisas forzadas. Elena y yo firmamos los papeles en un notario del centro, un trámite seco donde sus ojos evitaron los míos. Adiós, Francisco, murmuró al salir. Sé feliz, si puedes. Su voz era un eco de la mujer que fue, y por un instante, la compadecí. Pero la herida supuraba. Pesadillas me asaltaban, Elena riendo mientras Manuel y yo ardíamos en una hoguera medieval. Despertaba sudando, aferrado a él, y Manuel me calmaba con historias de amantes griegos que desafiaron a los dioses. Somos más fuertes, decía. Y lo creí, hasta la noche en que encontré otra carta, anónima, en mi buzón del instituto. Manuel tiene secretos. Pregúntale por Javier. El nombre del amante muerto. El corazón me falló. ¿Qué más ocultaba? El Turning Point llegó una tarde de marzo, con el sol tibio filtrándose por las vidrieras de la basílica. Entré solo, arrodillándome ante la Virgen, no por fe, sino por necesidad de catarsis. Lágrimas cayeron sobre el mármol, y en ese silencio sagrado, el dolor se transformó, de agudo a sordo, de rabia a resolución. Salí cambiado, el pecho ligero por primera vez. Llamé a Manuel, ven. Hablemos de todo. Él llegó, pálido, y en su piso, bajo la luz de la lámpara que tanto amábamos, le mostré la carta. Dime la verdad. Toda. Él se derrumbó como un castillo de naipes. Javier no había muerto en un accidente, se suicidó, después de que Manuel, casado y aterrorizado, lo abandonara. Fui cobarde, confesó, sollozando. Como tú con Elena. Pensé que el matrimonio me salvaría. Y peor, había recibido llamadas de Elena, no amenazas, sino ofertas. Quería que te dejara, a cambio de dinero. Le dije que no, pero dudé. La traición, doble, me dejó tetere, dolor punzante, luego un vacío glacial. Fuiste testigo de mi ruina, y conspiraste en silencio. Me levanté, vistiéndome con manos temblorosas. Adiós, Manuel. El mundo se tiñó de gris al salir, las calles de Zaragoza un laberinto de ecos. Caminé horas, hasta el Ebro, donde me senté en la orilla, las aguas turbulentas reflejando mi caos interior. Tetere, inmóvil, como un animal herido que espera la muerte. No lloré, el llanto se había agotado. Solo existí, en el limbo entre la pérdida y la nada. Abril trajo la Pascua a Zaragoza, con procesiones de pasos pesados y sahumerios que olían a incienso y arrepentimiento, pero para mí, era el mes de la fractura definitiva. Después de dejar a Manuel, me mudé a un piso diminuto en el Actur, un barrio de bloques anónimos donde nadie pregunta por tu pasado.
La panadería familiar, ahora medio mía, la gestionaba a distancia, delegando en primos lejanos que no juzgaban. Elena se quedó con la casa, y en los trámites finales, intercambiamos palabras civiles: cuídate. Tú también. Pero en sus ojos, vi el fantasma de la conspiración, no maldad pura, sino una mujer rota que había devuelto el golpe con usura. El clímax no fue un estallido de gritos o violencia. Zaragoza no es lugar para dramas operísticos. Fue una confrontación quieta, en un café del Paseo Sagasta, donde el sol filtraba a través de las hojas de los tilos. Llamé a Elena, no por rencor, sino por cierre. Necesito decirte algo que nunca dije. Ella llegó puntual, con un vestido primaveral que contrastaba su expresión cauta. Nos sentamos frente a frente, pidiendo cafés solos, amargo, como la ocasión. Te usé, empecé, voz firme por primera vez en meses. Me casé contigo por miedo, no por amor. Y por eso, te pido perdón. De corazón. Ella parpadeó, sorprendida, removiendo el azúcar con lentitud. ¿Perdón? ¿Ahora? Asentí. Sí. Porque fingir nos destruyó a ambos. Tú conspiraste, sí, pero yo planté la semilla. Silencio, roto solo por el tintineo de cucharillas en mesas vecinas. Lágrimas brotaron en sus ojos, no de furia, sino de alivio. Odiaba ser tu escudo, Francisco. Cada noche, en esa cama fría, me preguntaba por qué no me elegiste de verdad. Le tomé la mano, un gesto fraternal, y por primera vez, hablamos sin máscaras, de su infancia en el pueblo, donde los hombres bebían y las mujeres soportaban, de mi terror al rechazo familiar. Quiero que seas libre, le dije. Y él, bebé, era mentira, ¿verdad? Ella asintió, avergonzada. Sí. Solo para atarte. Lo siento. Al separarnos, no hubo abrazos ni promesas, solo un adiós que pesaba como una bendición. Salí al sol, el pecho expandiéndose con aire fresco. Pero el verdadero clímax vino esa misma tarde, con Manuel. Lo esperé en su piso, la llave que nunca devolví, sentado en el sofá donde tantas veces nos amamos. Cuando entró, con bolsas de la compra, se congeló. ¿Qué haces aquí? Cierro el círculo, respondí, levantándome. Me traicionaste, Manuel. No con Elena, sino conmigo. Dudaste, y eso mató lo nuestro. Él dejó caer las bolsas, naranjas rodando por el suelo como planetas errantes. No fue traición. Fue pánico. Como el tuyo con ella. Nos gritamos entonces, no con rabia, sino con la honestidad brutal de dos hombres al límite. Te quise más que a nada, confesó, voz quebrada. Pero el miedo me paralizó. Javier se mató por mi culpa, y temí repetirlo. Le conté mi charla con Elena, el perdón que le di, y cómo ahora se lo debía a él. No te odio. Solo elijo soltar. No hubo reconciliación, en cambio, un abrazo final, largo y tembloroso, donde lloramos por lo que pudimos ser. Vete, murmuró al fin. Y vive. Salí, cerrando la puerta suavemente, el eco resonando como un punto final. El aire de abril era balsámico, cargado de jazmines del Parque Grande. Caminé sin rumbo, las piernas ligeras, como si hubiera soltado una mochila de piedras. No era victoria, era liberación. Esa noche, solo en mi piso nuevo, abrí una botella de vino de campo de Borja y brindé por los fantasmas, Elena, Manuel, el Francisco fingido. El clímax había sido interno, una negativa silenciosa a la farsa, un no gritado en el alma. Mayo floreció con la feria de abril, ecos de sevillanas en las plazas, pero yo elegí la quietud. Empecé terapia de verdad, no la matrimonial, sino individual, con un psicólogo en la calle Alfonso que no juzgaba. Eres gay, Francisco. Y eso no es crimen. Palabras simples que sanaban grietas profundas. Reorganicé la panadería, expandiéndola con panés artesanales que atraían turistas al casco, un renacer simbólico, amasando vida nueva con harina vieja. Mi madre, al enterarse del divorcio, lloró pero no rompió lazos. Dios prueba a sus hijos, dijo, y por primera vez, la creí, a mi manera. Elena reapareció en una carta, me mudo a Barcelona. Empiezo de cero. Gracias por el perdón. No respondí,
pero sonreí, su libertad era la mía. Manuel, oí por rumores del instituto, se fue a enseñar en Teruel, llevando su historia a tierras más áridas. No lo busqué, el corte era limpio. El verano se acercaba, con promesas de calor sofocante y ríos crecidos. Encontré consuelo en rutinas simples, correr por la huerva al alba, leer a Goya en la lonja, el pintor aragonés que capturó la locura humana con trazos furiosos. Y un día, en un bar del Tubo, conocí a alguien, un librero de ojos castaños, que me sonrió sin preguntas. No fue amor instantáneo, fue posibilidad. Hablamos de libros prohibidos, de amores que sobreviven a las hogueras. Junio envolvió Zaragoza en un manto de bochorno, el Ebro evaporándose bajo el sol implacable. Y con él llegó la fase de curación, no lineal sino espiral, subiendo y bajando como las escaleras del Tubo. El piso en el Actur se volvió hogar, paredes pintadas de azul cielo. Libros apilados en estanterías improvisadas, una planta de albahaca en la ventana que perfumaba las mañanas. La panadería prosperaba, introduje variedades con influencias queer, pan de colores para el orgullo, en secreto, y los clientes, sin saberlo, celebraban mi renacer. Mi madre visitaba, trayendo dulces de la infancia, y aunque sus rezos persistían, ahora incluían, sé feliz, hijo. Eso es lo que Dios quiere. Elena cumplió su promesa, Barcelona la acogió, y una postal llegó, libre al fin. Cuídate. La guardé, no como trofeo, sino como cierre. Su conspiración había sido un catalizador brutal, pero necesario, me obligó a romper las cadenas. Por ella, perdoné, por mí, seguí. Manuel fue el eco más persistente. En julio, durante las fiestas del Pilar, multitudes danzando alrededor de la Virgen, fuegos artificiales estallando como confesiones tardías, lo vi de lejos, en la plaza del Pilar, riendo con una mujer. No su hija, una nueva vida, quizás. Nuestros ojos se cruzaron un segundo, un saludo silencioso cargado de historia. No me acerqué, el testigo silencioso había hablado lo suficiente. Él pagó su precio, la duda que lo carcomía, visible en las arrugas prematuras. Hice lo mismo por Javier, en privado, una carta quemada en el río, pidiendo perdón al fantasma que Manuel cargaba. La sociedad, esa bestia indiferente, se adaptó. En el instituto, al volver full time, conté mi verdad a los colegas cercanos, soy gay. Y divorciado. Reacciones mixtas, abrazos, silencios incómodos, pero el mundo no se derrumbó. Alumnos preguntaban, curiosos, ¿es como en las series? Reía, explicando con honestidad, es solo amor, como el vuestro. El orgullo de Zaragoza ese año fue mi bautismo, caminé en la manifestación, con una bandera arcoíris ondeando, el corazón latiendo al ritmo de los tambores. No grité consignas, solo existí, visible por fin. El librero, se llamaba Álvaro, se volvió constante, cafés en el mercado central, paseos por el canal imperial donde el agua susurraba secretos benignos. No era Manuel, gracias a Dios, era fresco, sin sombras. Me gustas porque no finges, me dijo una noche, en mi piso, mientras compartíamos una tortilla de patatas casera. Hicimos el amor despacio, explorando sin prisa, y al amanecer, con su cabeza en mi pecho, sentí paz, no la euforia del clímax, sino la quietud de la autenticidad. Otoño trajo lluvias suaves, lavando las cicatrices. Vendí mi mitad de la panadería, un buen precio, independencia total, y empecé un blog anónimo sobre psicología queer en Aragón, compartiendo fragmentos de mi historia sin nombres. Lectores respondían, gracias por mostrar que se puede. El impacto era sutil, pero real, un joven de Huesca escribió, tu voz me salvó. En eso hallé propósito, más allá del pan y las clases. El año cerró con nieve en las sierras, y yo, en Nochevieja, solo en la plaza del Pilar, vi los fuegos artificiales estallar sobre la torre inclinada. No busqué a Elena ni a Manuel, sus ausencias eran espacios llenos ahora. Mi madre, a mi lado por primera vez en una cena sin juicios, alzó la copa, a la familia, sea como sea. Brindamos, y en ese gesto, vi el perdón mutuo. Hoy, Zaragoza me abraza como a un hijo pródigo, sus calles empedradas testigos de mi caída y auge, el Ebro fluyendo indiferente pero eterno. A veces, en la quietud de la madrugada, me pregunto, ¿valió la pena el dolor? Sí, porque en las ruinas de la conspiración, encontré mi verdad.
¿Y tú, lector, guardarías silencio ante la tuya, o la gritarías al viento del cierzo?